Quiero invitar a los hermanos a abrir sus Biblias allí en la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses 3, del 5 al 13. Dice la palabra del Señor así: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hasta aquí la lectura. Bueno, la idea es esta, hermanos. Si tú quieres que alguien conozca a otra persona, no le vas a decir: mide 1,80, usa gafas y usa ya una camisa azul. Porque eso encaja con cualquier persona, ¿verdad? Aquí yo podría nombrar a varios que tienen esas mismas características. Entonces tú tienes que ir a un paso más allá, ¿verdad? No solamente sus características físicas, sino cómo es esa persona. Si en el caso del hermano está diciendo es una persona seria, ya eso habla un poco de quién es él, ¿verdad? Es una persona cuidadosa de su casa. Es un ejemplo para mí, ha dicho el hermano. Por lo tanto, eso nos da unos indicadores que nos permiten acercarnos más a conocer a esa persona, ¿verdad? Entonces estamos hablando del carácter, básicamente, tal como decía Juan Manuel, ¿no? Para describir correctamente una persona no nos basta definir cómo es físicamente, sino que tenemos que decir cómo es esa persona. ¿Quién es esa persona, verdad? Es el carácter, el carácter que... ¿Qué entienden ustedes por carácter de alguien? La forma de ser, ¿no? No estamos hablando de que sea de buen o mal carácter, porque a veces utilizamos ese término para definir si es de mal o homogéneo, ¿no? No estamos hablando de eso. La forma en que reacciona frente a las diferentes circunstancias que va encontrando por el camino, ¿sí? Con la conducta, sí, en cierta medida sí, la conducta es una consecuencia de lo que es la persona, ¿sí? Pero la conducta en sí mismo no me dice mucho la persona. Tú puedes decirme, tal persona, por ejemplo, le gusta cocinar, ¿sí? Es parte de su conducta, cocinar en casa. Pero si tú me dices, esa persona ama a su esposa y por eso le ayuda en su cocina, entonces ya me dice algo más de él, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, apuntando al carácter, lo que estamos es identificando aquellos elementos, aquel conjunto de atributos de ese individuo, de esa persona, que marcan quién es esa persona, la identidad de esa persona, ¿verdad? Y justamente el texto que acabamos de leer hace un momento nos está hablando del carácter, no está hablando de ser, de hacer cosas, ¿verdad? Del carácter del individuo. Y de eso vamos a hablar entonces en esta tarde. Pero antes de comenzar vamos a orar entonces ya con la lectura hecha y con el tema planteado. Oremos al Señor. Padre, queremos poner nuestros ojos en Cristo e imitar su carácter. Y sabemos, Señor, que por nuestras propias fuerzas nunca llegaremos a avanzar ni siquiera 1 milímetro en esa meta, Señor. Y por eso necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu palabra, necesitamos de la iglesia, necesitamos de los medios de gracia que tú has
dado, Señor, para que tus hijos puedan avanzar en ese caminar hacia parecernos a nuestro Salvador. El reto es extraordinario, Señor. Nuestras fuerzas son muy cortas para llegar allí y por eso clamamos, Señor, que nos mires con misericordia en nuestro andar cada día, Padre, pero que no nos permitas alejarnos ni perder de vista la meta que tú has puesto para avanzar hacia ella cada día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Dice un comentarista lo siguiente: durante años he predicado sobre la importancia de hacer cosas para Dios. Los ministerios de la iglesia, las misiones, el compartir. En resumen, he hablado mucho de hacer. Y ahora tengo más urgencia de hablar de ser. Me he dado cuenta de que hablar de hacer olvidando el carácter es sumamente peligroso. Tanto como una bomba de tiempo o una construcción mal sustentada o una olla de presión que va a estallar en cualquier momento. Y quiero sumarme a la indicación que hace este comentarista porque evidentemente tenemos una tendencia, todos nosotros tenemos un fariseo escondido en el corazón. Todos nosotros. Aquí no hay ninguno que pueda levantar la mano y decir, yo no tengo esa tendencia. Todos tenemos la tendencia a reflejar nuestra conducta como aquello que marque quiénes somos. ¿Sí? Y yo sé, no quiero que me malinterpreten, al pensar que la conducta no es importante, la conducta es muy importante, pero siempre la conducta debe ser una consecuencia de quiénes somos nosotros. Por eso el Señor criticaba mucho a los fariseos, porque ellos tenían unas conductas que no reflejaban quiénes eran realmente ellos. ¿Sí? Ellos se lavaban varias veces las manos para ir a comer, por ejemplo, y se ufanaban de eso. Se ufanaban de dar diezmo todos los días, ¿no? De ayunar varias veces también, cuando la ley marcaba incluso menos exigencia respecto a ese hacer. Ellos siempre estaban presumiendo de lo que hacían. Pero el Señor les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Qué fuertes las palabras del Señor, ¿no? Cuando los confronta de esa manera. Porque el Señor mira el corazón, mira quién es el individuo, quién es la persona. Entonces, otra vez esto resalta la importancia del carácter. Esa palabra carácter tiene su origen en la inicial que un artesano ponía cuando terminaba su obra. Si ustedes han visto, por ejemplo, exposiciones de pintura que siempre tienen ahí en una esquina la rúbrica, la firma o las señales que identifican al autor de esa obra, ¿verdad? Entonces, ese carácter, o sea, esa forma en que se firmaba la obra que hacía el artesano, llevaba a adquirir cierta calidad con el paso del tiempo, de tal manera que el autor de esa obra entonces era reconocido, pero no con su primera obra, sino a través del tiempo de cómo iba ejecutando su obra y cómo iba mejorando su calidad de esa obra. Entonces una persona que era seguidor de cierto artista podía contrastar quién había sido aquella persona y cómo era ahora. Y entonces la firma, es decir, el carácter de ese individuo era reconocido por su calidad. Pero ese trabajo le costaba toda la vida al artesano. No era una actuación de un par de obras solamente, era algo que costaba toda la vida. Y esto habla de lo que significa también para nosotros hoy día el carácter. Es algo que nos cuesta toda la vida construir. Es algo que debemos tener siempre en nuestra mente presente para poder avanzar en una calidad, digamos, llamémosla de esa manera, calidad espiritual que pueda ser reconocida por aquellos que nos rodean, por nuestro prójimo, y que realmente exalten el carácter de Cristo. Es una obra que no termina nunca mientras estemos en este mundo. Y también es una obra que se puede echar a perder cuando hacemos algo que contradice la calidad que hemos intentado mostrar a través del tiempo. Entonces, eso es un poco la definición del carácter en su momento. El Señor Jesús nos dice allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, si alguien me ayuda, versículos 12 al 17. Leyendo estos versículos, Juan 13, 12 al 17. Amén.
¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús en este pasaje de lo que debemos imitar de Él? Porque tal como hablamos hace un momento, nosotros como creyentes estamos llamados a imitar el carácter de Cristo, a parecernos a Él, ¿verdad? Pero Él no nos llama aquí en este texto y en ninguna parte de la Biblia nos llama a imitar sus obras. Él no nos llama a imitar sus milagros, ¿verdad? Nunca nos dice, ustedes tienen que hablarle al mar y que el mar se calme, ¿verdad? No, nunca nos dice eso. No nos llama a orar, a imitarlo a Él sanando enfermos cuando Él no nos ha llamado a eso, ¿verdad? Nos ha llamado a predicar el Evangelio. No nos ha llamado a imitar sus grandes disertaciones, sus grandes sermones que solamente el Señor con su carácter podría dar, ¿verdad? Pero sí nos llama a imitar su carácter, su humildad. En este caso, cuando Él habla de lavarnos los pies, nos está hablando de un acto de humildad, de una actitud servicial hacia los demás. Nos habla de tener cuidado los unos de los otros. Sí, porque esta es una metáfora, ¿no? Lavar los pies es una metáfora que nos habla del cuidado mutuo que como iglesia debemos tenernos y ayudarnos en esa andadura que estamos todos juntos. Él se despojó de su dignidad. Por lo tanto, nos está llamando a nosotros a imitar ese carácter humilde, ese carácter servicial, ese carácter entregado, ese carácter de cuidado con los demás, ese carácter de no presumir de nuestra dignidad como algo de que gloriarnos, sino más bien hacernos siervos de los demás. Eso es a lo que el Señor llama en este pasaje que acabamos de leer. Cristo es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Así que nosotros como creyentes estamos llamados a imitar a Cristo, seguir su ejemplo, aquí en la iglesia, con todos los hermanos, pero también en el día a día de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros empleados, si tenemos empleados, o con nuestro jefe. Y hay un aspecto en esa vida cotidiana que es muy importante y es a lo cual quiero referirme. Y es que nuestro carácter, nuestro ejemplo, siempre está en riesgo. Siempre está en riesgo. Siempre estamos en un borde que si damos un paso en falso, vamos a hablar mal del Evangelio, vamos a hablar mal de Cristo y vamos a decirle al mundo quiénes somos nosotros, pero estamos mintiendo de quién es el Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea que siempre hay en riesgo. Así que la pregunta es, ¿cuáles son los peligros, cuáles son las tentaciones, cuáles son los ataques que con mayor frecuencia enfrentamos nosotros los hombres cristianos? Sí, no, aunque no sea necesariamente la ira, a veces es lo contrario, ¿no? A veces es la depresión, porque no sabemos gestionar nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestras emociones. Entonces algunos se airan, pero otros se retiran, se aíslan. Y ambas cosas son malas, ¿no? El Señor nos manda como hombres a portarnos varonilmente y eso implica enfrentar la situación con un dominio propio, con el dominio del Espíritu bíblicamente, pero hacer frente a las situaciones adversas en las cuales nos encontramos. Bueno, esta tarde vamos a hablar de 4 cosas. La impureza sexual, el manejo del dinero, 2, tercero, el orgullo y 4, la pereza, la dejadez. Sí. Yo sé que hay más peligros, evidentemente, pero vamos a centrarnos en estos 4. Vamos con el primero, la impureza sexual. Y lo he puesto en primer lugar porque estamos asistiendo a una época de la historia en donde la impureza sexual ha tomado una fuerza inusitada. Yo sé que no es nada nuevo, ha existido durante toda la historia de la humanidad, pero hoy ha cobrado tanta fuerza que nosotros como cristianos estamos siendo bombardeados constantemente de tentaciones y que en muchas ocasiones hacen caer a los cristianos. Estamos asistiendo a una época que podemos llamar una época de una nueva moralidad en la sexualidad. Y estamos pisando un terreno muy pantanoso, un terreno muy permisivo. Y como es tan permisivo, la conciencia nuestra se puede llegar a adormecer y dejar de estar en guardia. Ustedes saben que una de las características que tiene el olfato del ser humano es que se adapta muy rápidamente al olor que hay en una instancia.
Por ejemplo, tú llegas a un sitio donde huele con un olor desagradable y lo detectas inmediatamente, pero pasados 5 minutos ya no está oliendo tan mal. O sea, tu olfato se adapta a esa característica del olor. Pues eso también pasa a nivel espiritual. Si nosotros no estamos alertas, pronto nos adaptamos a esa nueva moralidad que la sociedad del mundo sin Cristo está intentando imponer hoy día. Cuando uno llega aquí a Barcelona, un testimonio que me contaba un hermano que vino a visitarnos hace un tiempo porque tenía un asunto médico que tratar aquí en Barcelona. Así que alquiló un pequeño apartamento por ahí en Consejo de Ciento, cerca de la Plaza Letamendi. Alquiló un apartamentico allí. Este hermano venía de República Dominicana, de Santo Domingo. Y algún día pues fuimos a charlar con ellos, con él y con su esposa, comer juntos y conversar. Y él me decía, realmente nos cuesta mucho salir a pasear en esta zona. Y le preguntaba, ¿y por qué razón? ¿Ahí notas alguna inseguridad o algo así? Y me dice, no, es que hay tantos homosexuales, tantas personas que van de la mano del mismo sexo, que se besan, que se acarician, que a nosotros nos causa incomodidad esa situación. Sin embargo, los que vivimos en Barcelona y vemos eso casi cotidianamente, ya no nos asusta tanto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nos hemos acostumbrado a esa moralidad. Y poco a poco comienza a ser algo como normal en nuestras vidas. Y yo creo que esa es una voz de alerta que el Señor quiere darnos a nosotros, que no debemos acostumbrarnos a una nueva moralidad que el mundo intenta imponer, como si eso fuese algo natural, como si eso fuese lo mandado por el Señor. Y no es que nos estemos escandalizando ni estemos abogeteando a las personas que están viviendo esa moralidad, pero sí es una voz de alerta para que nosotros no bajemos la guardia, porque estamos asistiendo a una época moralmente muy peligrosa, para nosotros como hombres, para nuestros hijos, para nuestras familias. Así que no nos acostumbremos al mal olor que hay en el mundo hoy día. Cuando eso sucede, cuando nos vamos acostumbrando a esa nueva moralidad, comienzan a aparecer las miradas lujuriosas, comienzan a aparecer las conversaciones de doble sentido, comienzan a verse las películas con un alto contenido sexual, comienza a verse, por ejemplo, la masturbación como algo normal, o la pornografía tan fácilmente accesible como que algo que todo el mundo lo hace, la fornicación como algo que debe ser natural en el hombre, como el adulterio algo que es una aventura amorosa y no un pecado que ofende gravemente al Señor. Y poco a poco así la pedofilia, la violación, todo eso se va convirtiendo en algo que la gente comienza a aceptar de una manera natural. Todos esos elementos que he nombrado aquí, las conversaciones de doble sentido, el ver películas con alto contenido sexual, las miradas lujuriosas cuando vamos a la playa, cuando nos encontramos con mujeres vestidas sensualmente, la masturbación, la pornografía, la fornicación, el adulterio, todo eso la Biblia lo califica con una palabra griega que se llama porneia. ¿Sí? Porneia es la impureza sexual. Allí caben aglutinados todos estos elementos que he estado comentando. Y la palabra es contundente frente a ese pecado de la porneia en cualquiera de sus manifestaciones. Esos pecados que tantas veces hemos criticado en otras personas están a la vuelta de la esquina acechándonos a ti y a mí. Y eso es lo que yo quiero transmitir esta tarde, hermanos. El hecho de que seamos nosotros cristianos no nos ha vacunado contra esos pecados. Así que el llamado es a estar vigilantes, hermanos, porque cada uno de nosotros conocemos casos de impureza cometidas incluso por gente que nosotros hemos admirado por sus sermones, por sus libros que hemos leído, líderes prominentes, que de repente vemos en las noticias que ha caído en una impureza sexual, que de repente se ha confesado homosexual, que ha abandonado a su mujer, que ya no ejerce como pastor porque se sintió atraído por otra mujer y abandonó a su familia original. Y son noticias que lamentablemente tenemos que estar escuchando con frecuencia. Y eso hace un terrible daño
a la iglesia de Cristo y al nombre de nuestro Señor. Dice Tim Chaley lo siguiente: la caída de otro pastor significa la agonía de otra iglesia, en tanto que otra comunidad de cristianos lucha con las repercusiones del gran pecado de su pastor. La caída de otro esposo significa la agonía de otra esposa, en tanto que ella carga el peso de la inmoralidad de su esposo. La caída de otro líder significa la inquietud de otro grupo de admiradores, en tanto que lidian con la caída de un hombre al que respetaban. Si se involucró en semejante inmoralidad, ¿qué significaron realmente todas sus predicaciones? Si estaba cometiendo semejante pecado, ¿cuánto significa realmente su amor? Si estaba escondiendo tal hipocresía, ¿qué significaba realmente su liderazgo? El derrumbe de un ministro y su ministerio crea una gran onda de destrucción. Yo creo que todos hemos leído alguna noticia relacionada con estos temas, ¿verdad? Y no sé cuántos de ustedes han llorado al enterarse de esa noticia. Porque cuando suceden estas cosas, el nombre de Cristo es pisoteado. Y eso nos debe doler profundamente en nuestro corazón, ¿verdad? Sin embargo, vuelvo y repito, hermanos, tú y yo estamos también siendo objetivo del maligno que nos quiere hacer caer en esas circunstancias, porque estoy seguro que aquellas personas cayeron no de un día para otro. Fue algo que cultivaron con el tiempo porque descuidaron alguna de las virtudes cristianas, descuidaron los medios de gracia y de repente se vieron involucrados en un escándalo como ese, trayendo el mal nombre del Señor. Habéis oído que se dijo, dice el Señor, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y Pablo ratifica allí en 1 Tesalonicenses: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice la traducción de la Reina Valera, pero la palabra original es que os apartéis de cualquier porneia, de cualquier manifestación de impureza sexual. Así que déjenme, hermanos, dar algunos consejos de cómo batallar contra la impureza sexual. El primer consejo: no te creas inmune, querido hermano. Pablo nos dice en 1 Corintios que lo que se escribió en la palabra se escribió para ejemplo nuestro, para amonestarnos a nosotros, para que hoy nosotros en el siglo XXI, viviendo la época que estemos viviendo, leamos la palabra y entendamos que todos estamos en riesgo de caer en una situación de porneia, de impureza sexual. Todos nosotros, tú y yo el primero. Así que tu sexualidad, querido hermano, es parte de quién eres y de lo que eres tú. No creas que tú estás libre de las tentaciones de una sexualidad impura. Por tanto, mira que no caigas. Vigila tu corazón, querido hermano. Construye barreras a tu alrededor que te guarden y no dejes ningún cabo suelto. No permitas que entre en tu corazón un caballo de Troya que el día de mañana abra sus puertas y esos ejércitos vengan a atacar nuestro corazón. No dejes pequeños agujeros en tu vida por donde pueda entrar ese veneno mortal que es la porneia. Ora al Señor, sobre todo. Hinca tus rodillas delante del Señor y clama que Él te guarde de la porneia, que Él te guarde de la masturbación, que Él te guarde de mirar páginas lujuriosas, que Él cuide tus ojos para que dejes de posar tu mirada en mujeres que quieren atraparte. Ora al Señor para que te guarden. Evita pensar, eso no me pasará a mí, lo tengo controlado. Mentira, hermanos, no tienes controlado nada. Tú estás expuesto y necesitas la ayuda del Espíritu. Así que acude cada día, querido hermano, querido hombre, querido varón, acude al Señor cada día y pídele que te guarde de la impureza sexual. Clama al Señor por ello. Recuerda a David,
un hombre conforme al corazón de Dios. Recuerda a Sansón, el hombre más fuerte que ha existido en el mundo. Recuerda a Salomón, el hombre más sabio que ha existido en esta tierra. ¿Tú crees que eres más grande que alguno de ellos? ¿Tú crees que eres mejor que David? ¿Que eres más fuerte que Sansón o más sabio que Salomón? ¿Verdad que no? No somos como estos hombres. Y estos hombres cayeron en impureza sexual un día en sus vidas. Así que tú no eres más santo, no eres más fuerte, no eres más sabio que estos hombres que fueron dejados aquí en la historia de la palabra, como leímos hace un momento, para enseñarnos a nosotros de que somos igualmente vulnerables a caer en semejantes situaciones y no nos creamos que somos superiores. Así que pongamos barreras, hermanos, a nuestra vida para ser guiados por el Señor y mantenidos puros delante de Él, de su rostro. Hermanos, no ponemos barreras porque seamos perfectos. Ponemos barreras justamente por lo contrario, porque no lo somos. Porque somos débiles. Por eso necesitamos barreras. ¿Sí? Así que sometamos nuestra sexualidad al Espíritu del Señor. Pongámoslo bajo el control del Señor, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, el primer consejo es ese, hermanos. No te sientas inmune ante el ataque que el enemigo quiere hacer a tu pureza sexual. Segundo consejo, cuídate de la admiración y la atracción que genera tu ministerio en la iglesia, tu profesión en tu trabajo, tus habilidades, tus dones que el Señor te ha dado para que los ejercites para su gloria. Sí, hermanos, como pastor, como líder, te haces muy visible. Como trabajador que haces bien tu trabajo, te haces visible. Cuando confiesas que tú eres creyente, delante de tus vecinos, delante de tus compañeros de trabajo, te haces visible. Y puede ser que muchas personas se sientan atraídos y te admiren y te respeten, pero esa admiración puede interpretarse equivocadamente o derivarse en otros sentimientos en algunas mujeres. Así que una mirada tuya, una palabra tuya, un gesto de tu parte puede hacer que una mujer se sienta atraída por ti. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una interpretación diferente a la que nosotros hacemos frente a la sexualidad. Si tú te quedas mirando a una mujer y le sostienes la mirada, esa mujer interpreta que tú estás interesado en ella. Y a lo mejor tú estás pensando en otra cosa y de repente estás con los ojos en blanco. No estás mirándola, pero estás poniendo sus ojos en ella y ella ha tomado una lectura completamente diferente. Así que tengamos cuidado con eso, queridos hermanos. Pablo le aconseja a Timoteo que trate a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, con toda pureza. Sé puro, querido hermano, con el trato con las mujeres. Vigila de no dar la impresión de interesarte por alguna de ellas de una manera especial. Evita aquellas que intentan adularte, que intentan expresarte muy eufóricamente su admiración por tu trabajo. Si reconoces a alguna mujer que tenga esa tentación contigo, hazte a un lado, mantén distancia con esa persona. Muéstrate especialmente serio con esa persona. En tu trabajo, por ejemplo. Pueden llegar a admirarte porque te comportas correctamente, porque no dices vulgaridades, porque llegas puntual a tu trabajo, porque te van ascendiendo, porque eres buen trabajador, y eso puede despertar admiración en ellas. Así que estate atento, querido hermano, de guardar una distancia prudencial para no dejar que esa situación llegue a convertirte en una víctima de esa mujer. Evita a toda costa, querido hermano, estar a solas con una mujer que sea aduladora y salamera. Ya lo advierte la palabra allí en los Proverbios. Aléjate de aquellas mujeres que endulzan sus palabras para atrapar tu corazón, porque en el fondo están esparciendo veneno. Evita a las mujeres aduladoras y salameras. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel,
dice el sabio, y su paladar es más blando que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Otro proverbio, 7:21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó con ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Así que el segundo consejo es ese, queridos hermanos. Vigila cómo te relacionas con las mujeres de la iglesia, con las mujeres de tu trabajo, con tus vecinas, con cualquier mujer con la que tengas algún vínculo, alguna relación. Otro consejo, cuida cómo te vas relacionando en tu día a día con algunas mujeres en particular. Me refiero a lo siguiente, hermanos. Bajo ninguna circunstancia, ¿cuántos de aquí están casados? Levanten la mano. Bueno, una gran mayoría. Muy bien. Así que esto va directo a ustedes, queridos hermanos. Bajo ninguna circunstancia viajas solo en coche con una mujer que no sea tu esposa o que no sea una familiar tuya. Nunca hagas eso. Es que soy buena persona y voy a llevar a esta chica que se le hizo tarde en la iglesia por atender el grupo de jóvenes, entonces le voy a dar un aventón para llevarla a su casa. No lo hagas, querido hermano. Si eres casado, no lo hagas, por favor. Esos momentos particulares de estar a solas con una mujer en un coche o donde sea, son momentos que el diablo suele utilizar justamente para atraer nuestro corazón hacia aquella persona y luego nos vemos atrapados en una situación sin salida. Recuerda, hermanos, no habrá transporte a casa para una secretaria de la iglesia, ni para las adolescentes en el ministerio juvenil, ni recogidas personales para amigas de tu familia, sin excepciones. Haz ese pacto contigo mismo, sin excepciones. No puedo hacerlo por cuidar mi pureza sexual. Tú dices, no, es que yo soy fuerte y además soy buena persona. No, hermanos, recuerda el primer consejo. No te creas invulnerable. Por más fuerte que seas, no eres igual que Sansón. Y Sansón cayó, no una, sino muchísimas veces. No eres tan santo como David, y David cayó en adulterio y luego en asesinato, intentando esconder su pecado. No eres mejor que ellos, hermanos. Así que, por favor, fíjate esa meta en tu vida. No des, en Colombia decimos una frase, no sé quién es ahí de aquí de Colombia. No des papaya, querido hermano. No des papaya. No des la oportunidad al maligno. Recuerda, queridos hermanos, que somos muy vulnerables. En esta misma línea, por favor, queridos hermanos, no aconsejes o no te entrevistes a solas con una mujer. Acompáñate de tu esposa. Si necesitas aconsejar a una mujer, acompáñate de tu esposa o de otro hermano si eres soltero. Y si esto no es posible, procura entrevistarte en una zona en donde seas visible a otras personas que estén, pero no lo hagas nunca a solas. En el lugar de tu trabajo, por ejemplo. Muchas veces tenemos que trabajar con mujeres a nuestro lado, ¿verdad? Y pasamos 8, 9 o 10 horas acompañado de una compañera de trabajo. Está sentada al lado de nuestro escritorio. Hay un dicho que dice lo siguiente: el roce hace el cariño. Y hermanos, podríamos intentar contar los muchos hogares, los muchos matrimonios que han sido destruidos por romances que se han generado en la oficina o en el lugar de trabajo. No terminaremos de contarlos. Es un sitio muy propicio para generar ese grado de amistad con una persona que nos lleve a tener conversaciones personales
Cuando tenemos conversaciones personales, vamos dando un paso más y entonces invitamos a esa persona a tomarse un café con nosotros, luego la invitamos a cenar y pronto estamos atrapados en una impureza sexual. No hagamos eso, hermanos. No demos el primer paso, porque somos muy susceptibles de caer en el pecado. Por eso, si estás casado, querido hermano, evita tomarte un café siquiera o comer a solas con una mujer que no sea tu esposa. Piensa un momento, ¿qué pensaría tu esposa si llega de repente a aquel restaurante, a aquel bar y te ve con una mujer que nunca ella ha conocido tomándote un café? Quizás tú inocentemente la invitaste a tomarte un café porque estaba haciendo frío o por cualquier razón y estás generando sospechas bien fundadas, porque es algo que nunca debes hacer como un hombre casado. Querido hermano, si eres casado, evita esas circunstancias a solas con una mujer. Yo sé que esto parece un poco extremo, ¿verdad? Pero déjenme decirles, hermanos, que no es para nada extremo. Porque, vuelvo y repito, son muchísimas las ocasiones, muchísimos los casos que hemos visto que han comenzado de esa manera. Con una llevada en coche a una mujer que no es tu esposa, con un café que se brindó en una cafetería, con una conversación en un pasillo y que terminan luego en alguna cosa indebida. Evita hacer una visita a una mujer que se encuentre sola. Mejor ve siempre con tu esposa, o escoge una hora en que aquella mujer se encuentre acompañada. No estés solo nunca en casa de una mujer que no sea tu esposa. Casos he visto, hermanos, de personas que nunca me hubiese imaginado que hubiesen caído en un pecado de estos. Por esta razón. Porque un hombre que hacía trabajos en casa, de repente se vio necesitado de hacer un trabajo en la casa de una mujer que estaba sola, y fuera un día, 2 días, una semana haciendo horas allí, y la mujer sola todo ese tiempo, y al final terminaron cayendo en adulterio. Un líder de una iglesia, un anciano de una iglesia. Hermano, no somos inmunes, créeme. Ten especial cuidado, querido hermano, con aquellas mujeres que necesiten consuelo porque están pasando por dificultades tremendas. Por ejemplo, con viudas jóvenes, ten mucho cuidado cuando vayas a consolar o visitar a una viuda joven. Ten cuidado con las mujeres que tienen problemas matrimoniales. Si quieres aconsejarle, por favor, hazlo con tu esposa. O si no, delega a otra mujer de la iglesia que haga esa consejería. No te expongas tú. No vayas a visitar a una chica que ha roto con su novio, o que su novio ha marchado por muchos meses fuera de la ciudad. Cuando se cae en adulterio con una mujer que pasa por ese tipo de dificultades, se puede incluso calificar de un abuso sexual, porque estás aprovechándote de una situación vulnerable de esa mujer. Así que ten cuidado, especialmente con esas mujeres que se encuentran pasando por situaciones adversas, porque ellas muy rápidamente pueden recostar su cabeza en tu hombro, muy rápidamente, en busca de consuelo. Si elogias a una mujer, querido hermano, hazlo por su carácter. No lo hagas por su peinado o por su vestido. No eches piropos, queridos hermanos. Las mujeres se toman en serio la palabra de un hombre, aun cuando tú lo hagas solamente por ser comedido con esa persona. Así que si haces un elogio a una mujer, hazlo pensando solamente en alentarla en su proceso de santificación, pero nada más que por eso. Y hazlo siempre que tu esposa esté de acuerdo con ese tipo de elogios. Si tu esposa está reticente, detén y nunca elogies a una mujer. Aun cuando esté haciendo las cosas más maravillosas del mundo. Si eso ofende a tu esposa, detente y no lo hagas. Otro ejemplo, Job dice allí en el capítulo 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen?
Las mujeres son muy vulnerables a nuestras palabras, por eso los elogios, ¿no? Un elogio que uno le dice a una mujer puede ser leído de otra manera, ¿no? Nosotros lo hacemos para alentarla, que siga su camino, y ella lo entiende como un piropo, como un paso que estás dando para atraerla hacia ti. Así que ellas son especialmente vulnerables a tus palabras. Nosotros los hombres somos más propensos a lo que vemos. Las mujeres a lo que escuchan, nosotros a lo que vemos. Si el Señor nos ha diseñado de esa manera. Por tanto, cuidamos cómo miramos y qué miramos. Lo que dije hace un momento, hermanos, evita sostener la mirada a una mujer que no sea tu esposa. Esa mirada puede capturar tu corazón y quedar atrapado allí. Evita mirar a las mujeres en general que visten de manera inapropiada. Si giras tu cabeza para mirarla, no la gires 2 veces. A veces pasa, ¿no? Que va uno por la calle y gira uno la cabeza sin pretender mirar y de repente te encuentras con una mujer que va con un escote que está mostrando todo, con una falda cortita. No te sientas atraído a seguir mirando a esa mujer. Haz un pacto con tus ojos de no volver a girar la cabeza para mirar a esa mujer. Y muchísimo menos si vas con tu esposa. Es una ofensa grave que tu esposa te vea, incluso de reojo, mirar a otra mujer. Es una deslealtad de tu parte si lo haces. Así que haz ese pacto con tus ojos de no mirar el cuerpo de una mujer, en particular de aquellas que se viste sensualmente. Y si eso está pasando en tu entorno, pide a tu esposa o a otra mujer que hable con esa chica para que se vista de otra manera y no dé lugar a esto. Pero recuerda que siempre el problema está aquí en el corazón. Siempre está en nuestro corazón, hermanos. A veces le echamos la culpa a las mujeres que se visten mal. Pero hermanos, aun cuando ellas se quieran vestir con un burka que solamente se le vean los ojos, nuestro corazón es tan perverso que es capaz de imaginarnos a esa mujer desnuda. Porque el mal está aquí en el corazón, de eso hablaremos un poco más tarde. Si te sorprendes a ti mismo en una mirada impura o que pueda llegar a ser una mirada impura, toma medidas rápidamente. Evita jugar con fuego, querido hermano, porque te vas a quemar. Te lo aseguro, te vas a quemar. No lo hagas. Y aquí quiero detenerme un momento, hermanos, para hablar acerca de un apartado de la porneia de la que hemos estado hablando hace un rato. Y es el tema de la pornografía. Ya lo leímos, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cada segundo, 30,000 personas se están sumando a ver pornografía en Internet. Es difícil escapar al bombardeo terrible de los medios de comunicación. Todo en este mundo está impregnado de erotismo y sensualidad. Los anuncios en la parada del autobús, la televisión, las playas, la música, Internet, todo está tan sensualizado hoy día que todo ello atrae el corazón del hombre hacia esa sensualidad. Por eso, hermanos, no te dejes atrapar de la pornografía. La pornografía tiene 3 A's como características. Es asequible muy fácilmente. Te bombardean constantemente. Si tú miras tu spam en tu correo electrónico, vas a encontrar cantidad de mensajes que llegan de mujeres que nunca has visto porque están bombardeando tu correo a ver si picas, a ver si caes. Es asequible muy fácilmente, es anónima y es muy adictiva. Muy adictiva. Cuando caes preso de la pornografía es difícil salir de allí. No podrás hacerlo solo. Así que, hermanos, con todo respeto, no me extrañaría para nada que aquí mismo hoy haya hombres que estén adictos a la pornografía entre nosotros. Así que yo quiero hablarte a ti si estás en esa condición. Acude buscando ayuda, porque no vas a poder salir de esa adicción por ti mismo, porque es algo que tú no puedes controlar. Por lo tanto, no sigas por el camino que vas intentando batallar tú solo
contra la pornografía porque vas a seguir atrapado allí. Busca consejo, busca ayuda. Hay un ministerio que se llama Problem Man Ministries que trabaja con este tema de la pureza sexual. Hicieron una encuesta entre hombres cristianos, no hombres de la calle, hombres cristianos. Y estos hombres cristianos anónimos respondieron lo siguiente: 77% miran pornografía al menos una vez al mes. 3/4 partes de los hombres entrevistados confesaron que miraban pornografía una vez al mes. Estoy hablando de cristianos que van habitualmente a la iglesia. 36% miran pornografía todos los días. Entre los solteros y entre los casados, el 55% de hombres cristianos entrevistados miran pornografía una vez al mes. Esto también está atacando a las mujeres, porque se entrevistaron algunas mujeres cristianas y el 30% de las mujeres también confiesan que ven pornografía habitualmente. Hermanos, esto es una lacra, es una epidemia peor que el COVID. Está atacando a las iglesias, está atacando a cristianos. Y si tú te sientes atacado por la pornografía, hermano, por favor, no sigas por ese camino, porque vas a terminar destruido, porque la pornografía destruye completamente tu vida, tu hogar, tu familia, tu relación con tus hermanos, y vas a acabar espiritualmente como si fueses un drogadicto debajo de un puente inyectándote heroína, perdido completamente. Así vas a terminar, porque la pornografía es tan adictiva como lo es la heroína y no puedes salir de ella por ti mismo. Acude al Señor, acude a un hermano que te pueda ayudar. Confiesa tu pecado a tu esposa para que ella sea a quien tú le rindes cuentas constantemente. Hermano, estoy hablando a creyentes, pero yo sé por mi propia experiencia de consejería que hay muchos creyentes que necesitan ayuda en esta área. Me he encontrado con personas muy mayores que llevan muchos años de casado con su esposa viniendo a la consejería pastoral a pedir ayuda porque ha encontrado a su esposo que no se acerca a ella a tener relaciones porque se masturba todos los días. Hermano, no estoy hablando en una cosa hipotética, estoy hablando de realidades. Estoy hablando de realidades. Así que por favor no te creas inmune, y si estás caído en una situación de esas de impureza sexual, por favor pide ayuda. Vuelvo y repito, admite que tienes un problema grave. Ese problema grave se llama pecado y ese pecado es muy absorbente de tu vida, de tu corazón. Deja de culpar a otros, deja de echarle la culpa a tu padre o a la persona que te haya inducido a esa lujuria. Rinde cuentas a alguien en tu iglesia, a un hombre maduro, a tu pastor, a un hombre que pueda aconsejarte. Busca ayuda. Evita a toda costa el acceso a la pornografía. Si no quieres caer, evita la tentación, huye de ella, nos dice el Señor. Huye de la tentación, no te enfrentes porque vas a salir derrotado con toda seguridad. Pon filtros. Pon tu ordenador en un lugar visible de tu casa, que tu esposa y tus hijos puedan ver lo que tú estás consultando en internet. Quítale el password a tu móvil para que tus hijos, tu esposa puedan abrir tu móvil y ver, sin que te avergüences, qué es lo que tú miras por internet. Acude a la palabra del Señor porque necesitas recibir el consejo sabio de Dios para librarte de ese mal. Porque el Señor nos advierte también allí en Proverbios: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Hermanos, por favor, cuiden a sus hijos.
Sus hijos están bombardeados constantemente en el colegio por sus compañeros, por los profesores, por otros padres. Están siendo bombardeados constantemente de contenidos sexuales. Quieren capturar el corazón de tus hijos. Esta misma encuesta que acabo de referirme hace un momento ha descubierto que los niños a los 10 años ya comienzan a ver pornografía en los móviles. Por favor, ten cuidado de tus hijos, de tus hijas. Ahora no hay diferencia. Ten cuidado de ellos. Establece un vínculo real de comunicación con ellos para que ellos tengan la confianza de contar lo que pasa en el cole, lo que pasa con sus amigos. Ten cuidado de tus familiares que no conoces quiénes son. La mayoría de violaciones de niños ocurren en el entorno familiar, queridos hermanos, con el primo, con el tío, con otras personas de la familia. Ten cuidado con tus familiares incrédulos. No expongas a tus hijos a esto porque esto es tremendo. Es tremendo. No sé, seguramente el pastor Juan Manuel también en sus consejerías bíblicas ha encontrado cantidad de mujeres y de hombres que acuden a la consejería contando las historias de que fueron violadas cuando niñas. Cantidad de hermanos, así hay en la iglesia, de mujeres violadas, de niños violados. Sí. Ya te entiendo, hermano. Esto sucede no solamente en el cole. Alguna vez que estuve visitando una iglesia me encontré con ese caso en una comida fraternal. Un niño allí como de 5 o 6 años y la madre de ese niño diciéndole a la niña de otra familia, ella va a ser tu novia. La madre de la otra niña sonriente por el chiste, entre comillas, de niños que no saben qué significa eso. Y en el cole pues también, ¿no? Sí, evidentemente. Hay que trabajar con ellos para enseñarles qué es lo que significa realmente el noviazgo, ¿no? Explícales antes de que se presente otra enseñanza diferente. Es un error muy común en todos los padres. Yo en particular lo he cometido, hermano, y me arrepiento delante del Señor de haber actuado tarde en algunos casos, en algunas enseñanzas con mis hijos. Adelántate a enseñarle a tus hijos esas verdades. Piensa, querido hermano, que tu hijo de 9, 10 años ya tiene una capacidad suficiente para entender esas verdades. Si tú no lo haces, lo va a hacer otra persona, con toda seguridad. Si tú no lo haces, lo va a hacer el compañerito del estudio, lo va a hacer el profesor de la escuela y va a enseñar quién sabe qué barbaridad y tu hijo se lo va a creer. Así que hazlo tú antes de que otros lo enseñen. Este tipo de relaciones, ¿no? de noviazgo, ¿qué significa eso, no? Explícale a tu hijo qué significa eso. Porque llega una edad en la que ellos comienzan a mostrar inquietud con respecto a esos temas. Es natural que surjan esas preguntas, ¿no? Y más ahora en las escuelas con lo que se enseña. Es terrible lo que se está enseñando. Así que mantente en guardia enseñando a tus hijos lo que tú estás llamado a enseñarle. Porque la escuela no le va a enseñar esas cosas bien. Sí, la escuela enseñará geografía, historia o matemáticas. Pero tú estás llamado a instruir a tus hijos. Todos los días, repetir la palabra constantemente. No a dar bibliazos, sino a enseñarle lo que significa la vida. Porque al fin y al cabo, criar a los hijos, ¿qué significa? Criar a los hijos significa enseñarles a tomar decisiones. Ese es en resumen lo que significa criar a los hijos. Porque ellos un día se van de casa. Pero si tú has cumplido la labor de enseñarle a tomar decisiones sabias, bíblicas, filtradas por la palabra del Señor, consultadas con el Señor en la oración, esa persona va a ser una persona que puede entender lo que significa el Evangelio con mayor facilidad. Sinceramente, si te respondo, va a sonar un poco drástico. Yo recomendaría el móvil a partir de los 21 años. Y hay una razón biológica. Y es que los seres humanos terminan su desarrollo cerebral a los 21 años. ¿Sí? Allí es cuando la persona es madura realmente. Antes de esa edad somos inmaduros. Hay todavía cosas que se están conectando en el cerebro, porque la madurez, digamos,
biológicamente hablando, significa que se han establecido la cantidad de conexiones neuronales en el cerebro para estar también informado de tomar decisiones coherentes. ¿Sí? Entonces, claro, un niño de 10 años, por ejemplo, con un móvil, está siendo bombardeado con cosas que él no puede entender, pero las asume como verdaderas porque no tiene la capacidad de discernimiento. Y al no tener esa capacidad desarrollada del discernimiento, entonces acepta como verdaderas cosas que son completamente falsas. ¿Sí? Hace un momento, bueno, terminamos de hablar de la pornografía. La pornografía en esencia es una mentira. Todo lo que se ve en pornografía, por las películas y por todo esto son mentiras. Eso no es realidad. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente asume que eso es verdad. Entonces, cuando llegan al matrimonio, habiendo visto mucha pornografía, van a querer que sus esposas hagan lo que ellos han visto en esas películas. Y como es una mentira, la esposa nunca va a hacer aquello. Y entonces genera una expectativa falsa en la persona, porque se ha creído toda esa mentira de la pornografía. Entonces fíjate, aún los adultos siguen inmaduros en esa área y se siguen creyendo mentiras, bombardeados por esa cantidad de fuentes mentirosas que utiliza el diablo, ¿no? El padre de la mentira, justamente. Entonces yo diría, hermanos, que hay que conocer a los hijos, ¿sí? Y en todo caso, a la edad que tú decidas dejar que usen el móvil, ponerle filtros a ese móvil, tener un control parental. Es más, nosotros mismos tenemos que tener ese control en el móvil, siendo adultos, siendo viejos, como somos. Necesitamos ese control en nuestro móvil. Porque no sé si te ha pasado, entras a una página a buscar un repuesto para la nevera y te sale ahí una mujer desnuda. ¿Sí? ¿Sí te ha pasado eso? Pasa todo el tiempo. ¿Sí? Y claro, un hombre que no tiene ningún temor de Dios, le pica allí y entra a una página, a otra y ahí queda preso de la pornografía. Así estamos en este mundo. Es un mundo perverso. Un mundo malo en el que vivimos, un mundo caído, roto por el pecado. Entonces tengamos precaución con eso, hermanos. Sí, cuidemos a nuestros hijos con esas fuentes de información tan fáciles de usar y tan mentirosas como las páginas web. Así que por lo demás, limpia tu mente, dice el Señor. Sí. Hermano, una recomendación. Si hay alguna persona que está luchando con este tipo de problemas, hay muchos recursos que pueden acudir para poder librar esa batalla. Por ejemplo, en la iglesia nuestra utilizamos uno que se llama Setting Captives Free, como liberando a los cautivos, ¿no? Básicamente traduciría esto. Ese es un programa de más o menos unas 30, 40 lecciones que la persona se compromete a seguir, basado pues en las experiencias que los que han creado este programa tienen sobre el tema de la pornografía, de la masturbación, cosas como esta. Y siempre se nombra a un tutor dentro de la iglesia local. Entonces, cada día esta persona tiene que hacer una lección y rendir cuentas al tutor de la iglesia. Entonces, el tutor de la iglesia está haciendo un seguimiento del trabajo que se está adelantando con ese programa. Todo es muy cristocéntrico, muy bíblico, todo apunta a la necesidad de un corazón entregado al Señor. Así que es un programa que vale la pena tenerlo en cuenta. Hay otro programa que se llama Libres en Cristo, también tiene la misma orientación. Así que, hermanos, no sigas batallando con eso. Busca ayuda porque vas a salir derrotado. Bien, pasemos a la segunda. No sé, aquí a lo mejor me excedí de tiempo, pero ¿vamos bien? El manejo del dinero. Segunda tentación grave para el ser humano, para el hombre en particular, el hombre cristiano. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por el amor al dinero han caído muchos, hermanos. Hay muchas desviaciones doctrinales que hemos visto hoy día que no han surgido por errores de interpretación de algún versículo bíblico, sino que han aparecido por el amor al dinero. Las ganas de enriquecerse rápida y fácilmente. Y así han vendido el Evangelio de Cristo como Judas vendió al Señor Jesús, por el dinero.
Así que nosotros, evidentemente, en esta iglesia, en la iglesia mía también, nos distanciamos claramente de ese tipo de pseudoevangelio que llaman el evangelio de la prosperidad. Pero aún así el peligro sigue latente. Quizás no de una forma tan descarada y tan sinvergüenza como las que vemos por allí, pero de maneras muy sutiles también estamos nosotros expuestos a esa tentación. Así como en el ejemplo anterior, debemos nosotros admitir que no estamos vacunados contra el peligro de la tentación de amar la riqueza, de amar las posiciones sociales, de amar poseer cosas más que al Señor. Así que por ello también debemos mantenernos en guardia, mantener nuestro sistema defensivo en alerta, porque esa tentación puede tocar a la puerta en cualquier momento. Sí, por eso la gente compra lotería, ¿no? Por eso la gente quiere ganar dinero rápidamente y cualquier negocio que le pintan, cosas piramidales, bueno, cualquier cosa que ofrezca un buen interés, allí estamos alertas para ver cómo vamos a ganar ese dinero. Así que como nos produce esa satisfacción aquí y ahora, el dinero termina convirtiéndose en un ídolo para nosotros. Fácilmente podemos caer en esa tentación de hacer del dinero un ídolo. Hay una frase de un pastor que dice lo siguiente: el manejo que tú hagas de tus finanzas, es decir, tus finanzas son en gran medida resultado de lo que tú eres. Si tú miras cómo manejas tu dinero, ese manejo que tú le das al dinero está mostrando qué es lo que tú eres realmente. ¿Sí? Si tú gastas sin medida, está evidenciando algo que hay en tu corazón. Ansías poseer, ¿no? ¿Sí? Ese es tu Dios, poseer cosas, aun cuando no las necesites. Yo pongo un ejemplo con mucha frecuencia en la iglesia. Si tú abres el armario, no estamos entre mujeres es más evidente, pero si tú abres el armario de tu casa, tu armario, y lo miras allí, con toda seguridad vas a encontrar pantalones y camisas que hace más de 4 años que no te pones, ¿verdad? Sí. Y aún así pasas por una tienda y ves una camisa y te sientes tentado a comprar esa camisa. Y no la necesitas porque tienes camisas de sobra en casa, tienes pantalones de sobra en casa. Pero así es nuestro corazón, siempre quiere algo más, siempre está insatisfecho, siempre quiere adquirir alguna otra cosa, porque esa insatisfacción del corazón es parte del efecto de la caída del ser humano. Así que esa forma en que manejamos el dinero, vuelvo y repito, nos está mostrando quiénes somos nosotros. Sí. Si tú vives endeudado, con la tarjeta de crédito echando humo constantemente, con 1000 cosas en la cabeza para ver qué negocios vas a hacer, todo eso está moldeando tu corazón en lo que realmente tú quieres ser, ¿verdad? Entonces, algunas recomendaciones, hermanos, sobre este tema del manejo del dinero. Primera, el combustible de esa tentación del dinero es la falta de contentamiento. Hay un libro que se llama El contentamiento, esa joya extraña. Sí, es algo que el Señor nos ha mandado a nosotros, estar contentos con lo que tenemos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tengo un abrigo, pero necesito otro, el de la moda, ¿verdad? Sí. Tenemos la comida en casa suficiente, pero queremos ir al restaurante. ¿Por qué? Porque allí nos van a servir, nos van a atender. Y aun cuando no tengamos dinero, sacamos la tarjeta y pagamos la comida que nos va a costar 10 veces más de lo que nos cuesta en casa prepararnos un filete, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? O bueno, unos 300 gramos de carne, porque ahora es difícil comprar un kilo. Bueno, te va a costar, qué sé yo, 7 euros, algo así, ¿verdad? ¿Sí? Lo preparas en casa, te queda un filete jugoso, te lo sirves a la hora que quieras, y te ha costado 7 euros más tu tiempo, más el aceite, más la sal, ponle 10 euros como máximo. Tú vas a un restaurante y pagas por ese mismo filete de 25 euros. ¿Verdad? Pero claro, te has sentado a la mesa, te han venido a servir, te han atendido, y eso te satisface a ti. Así que como manejes el dinero, estás mostrando quién eres realmente.
Entonces, vuelvo y repito, el combustible de la tentación con el dinero es la falta de contentamiento. Pablo dice a los filipenses, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Así que en nuestra vida, queridos hermanos, los que somos mayores ya lo sabemos de sobras. En la vida hay muchos momentos que nosotros tenemos abundancia y hay otros muchos momentos que tenemos escasez. Así es la vida, queridos jóvenes. No siempre vamos a tener todo lo que queremos y no siempre vamos a estar un poco con el estómago vacío. Siempre habrá esos altibajos. Habrá momentos en que nos sobra, momentos en que nos falta. Pero tengamos el corazón de Pablo. Sepamos vivir humildemente y sepamos vivir teniendo abundancia, siendo buenos mayordomos de lo que el Señor nos da, porque Él siempre nos da lo que necesitamos. No lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y ahí es donde batalla nuestro corazón, ¿verdad? Porque el Señor ha prometido darnos todo lo que necesitamos. ¿Sí? Y yo creo que aquí ninguno puede levantar la mano a decir, en mi casa ha faltado un día un plato de sopa o un pedazo de pan. ¿A quién le ha faltado eso en su casa un día? A ninguno, ¿verdad? Siempre hemos tenido en casa que comer, cuando sea algo sencillo, algo simple. Siempre ha habido en nuestra casa lo que necesitamos porque el Señor cumple sus promesas, hermanos. Pero el Señor no nos ha prometido darnos todo lo que nosotros queremos, sino todo lo que necesitamos. Y hay una gran diferencia entre una cosa y otra, entre lo que necesitamos y lo que queremos. Así que en todo momento, queridos hermanos, estemos agradecidos al Señor y apliquémonos a nosotros mismos la doctrina de la soberanía de Dios sobre nuestros bolsillos. Alguien decía que lo último que se convierte no es el corazón, sino el bolsillo. Porque uno de los mandamientos que el Señor nos da es poder ayudar a otros. De hecho, cuando Pablo les habla a los tesalonicenses de que ellos deben trabajar, porque hay algunos que creían que el Señor venía el otro día, entonces dejaron de trabajar. No querían hacerlo. Y Él les manda, ¿no? Ustedes tienen que trabajar porque trabajando, la razón que da Pablo no es que ellos van a ganar su sustento, sino que trabajando pueden ayudar a otros. Pero yo creo que parte del contentamiento de lo que el Señor nos ha dado consiste en poder servir a otros hermanos. ¿Sí? Yo he conocido, no estoy exagerando lo que voy a contar, conocí un hermano, porque estábamos pasando una necesidad en una iglesia en Colombia, recuerdo cuando recién nos casamos con mi esposa, alquilábamos un pequeño local en un garaje, en un sitio que no era muy agradable para reunirnos, y la iglesia fue creciendo y necesitábamos un espacio más grande. Y había un terreno en un sitio muy bien estratégicamente ubicado allí en Bogotá, y le estábamos echando el ojo a ese terreno. Pero claro, tenía un precio exorbitante que nunca llegaríamos. Y de repente el Señor permitió que conociéramos a un hombre muy rico que vivía en Estados Unidos. Y un día nos invitaron a una cena a los líderes de la iglesia, y fuimos a la cena y estaba este hombre allí presente. Compartió con nosotros un rato, charlamos, no hicimos nada extraordinario, solamente nos preguntó un poco los planes de la iglesia, le contamos, y se marchó al otro día. Entonces, la siguiente reunión que tuvimos con los diáconos, vino uno de ellos y dijo, mira, aquí está el cheque que nos dejó este hombre que vino a cenar con nosotros. Y el cheque era exactamente por la cantidad que costaba ese terreno. Sí. Y luego este hermano nos contó que este hombre que era rico, él vivía con el 10% de lo que ganaba. Y el 90% de lo que ganaba, él lo donaba para la obra del Señor. O sea, esto fue un ejemplo tremendo para mi vida, ¿no? ¿Cómo es posible que él haga como la inversión de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Que el 10% allí, de manera a veces racana, sacamos para darle al Señor, como si fuese eso lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide un corazón generoso, ¿no? Si el Señor nos prospera, debemos ser más generosos aún. Porque hay muchas personas necesitadas. La iglesia del Señor es muy necesitada, ¿verdad? Entonces necesitamos ser generosos con lo que el Señor nos da para el crecimiento del Evangelio. Así que eso, hermanos. La ganancia es gran ganancia, dice, la piedad acompañada de contentamiento.
Pon la importancia del dinero en el lugar que le corresponde y no permitas que entre a otros recintos de tu corazón. Vive bien, querido hermano. Aquí te lo tenía apuntado. Vive bien, sin aparentar que tienes más de lo que tienes o que no tienes lo que tienes. Ustedes saben que hay mendigos que han muerto y han encontrado en su colchón miles de millones de pesos o miles de euros y nunca vivieron disfrutando ese dinero. Yo creo que es pecaminoso eso, ¿no? Tener dinero en el banco sin disfrutarlo es pecaminoso también. Vive de tal manera que no transmitas a la iglesia la idea de que estás siendo esclavo del dinero. Porque no solamente debes ser honesto, sino que debes aparentar ser honesto. Parecer ser honesto. No sé si me entienden. Sí. Es mostrar realmente que eres honesto con lo que trabajas, con lo que ganas, cómo vives, y no que estás aparentando o vivir en exceso o vivir con defecto, ¿no? Ten paciencia, otro consejo. Ten paciencia y no intentes prosperar económicamente con estrategias humanas. Deja que el Señor lo haga. Buscar un crecimiento rápido de tu cuenta apelando a nuestras propias estrategias, nuestro carisma, nuestra capacidad, nuestro ideal de ministerio, nos puede conducir a una fuerte presión económica. Y eso sí que es pecaminoso. Querer tener un nivel de vida que no nos podemos permitir es algo pecaminoso porque queremos mostrar algo de orgullo delante de los demás. Entonces no vivamos por encima de nuestras capacidades, hermanos, no hace falta. ¿Para qué alquilamos un piso que no vamos a poder pagar y que dentro de un año vamos a estar en quiebra? No merece la pena hacer semejante, publicar, digamos, esa forma de vida cuando no nos podemos permitir eso, ¿no? O pagarle un cole privado a nuestros hijos que nos vale tanto porque queremos una buena educación para él, pero nos va a costar un riñón. No hagamos eso tampoco. Vivamos con lo que el Señor nos da, lo mejor que podamos, administrando sabiamente lo que Él nos da, siempre pensando en darle la gloria al Señor. No permitas, hermanos, que tu corazón, en vez de ser un corazón de siervo, se convierta en un corazón de empresario. Nosotros como cristianos, espiritualmente hablando, no somos empresarios, somos siervos. ¿Sí? Somos esclavos del Señor. Así que calcula tus gastos como nos manda el Señor con prudencia, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para poderla terminar? Esto tiene mucho que ver con la paciencia y con la sabiduría. Son dos virtudes cristianas que el Señor nos manda a cultivar. Son dos frutos del Espíritu Santo en el corazón del cristiano, la paciencia y la sabiduría. Debemos cultivarla constantemente. Hay decisiones que son muy malas económicamente. Hay hombres que son muy malos administradores de las finanzas. Si ese fuese tu caso, pide ayuda. A lo mejor tu esposa es mejor administradora que tú. No pasa nada que tu esposa administre los recursos del dinero si ese es el caso. No estás delegando tu autoridad en tu esposa, no estás humillándote delante de ella, estás permitiendo que ella cumpla su función de ayudadora idónea para la cual el Señor la llamó a ella, para ti. No pasa nada, hermanos, si tu esposa es la que maneja el dinero. Si tú eres mal administrador, porque a veces echamos la culpa de que las mujeres son muy gastalonas, ¿no? Que van de tiendas y se gastan lo que no es, pero muchas veces somos nosotros los malos administradores, ¿sí? Los que no sabemos gestionar el dinero de manera correcta. Así que pidamos sabiduría al Señor, tengamos paciencia para guardar mejores tiempos, tomemos buenas decisiones a tiempo, no a destiempo, porque a veces hay decisiones buenas, pero no se toman a tiempo, sino se deja pasar el tiempo o se toman antes de tiempo y pueden ser sumamente peligrosas para la estabilidad de la casa. Piensa siempre de esta manera, querido hermano. Si es el Señor quien da el crecimiento, Él proveerá los medios y los recursos para hacerlo. Esto se aplica a la iglesia, efectivamente. El Señor es el Señor de la iglesia y es el Señor el que da el crecimiento en la iglesia, pero también se aplica a nuestra casa, también se aplica a nuestras finanzas, también se aplica a cómo vivimos. El Señor es el que nos hace crecer.
Así que tengamos paciencia cuando Él provea y administremos correctamente. Sé fiel tú viviendo y predicando el Evangelio. Sé fiel tú trabajando con esfuerzo, sirviendo al Señor. Él ha prometido darte lo que necesitas y Él lo hará con toda seguridad como lo ha hecho cada día de tu vida. Seguirá haciéndolo. Otro consejo, hermanos, que va muy alineado con esto. Ten, por favor, cuidado con los préstamos. ¿Cuántas personas hoy día están pasando necesidades porque suscribieron una hipoteca en la época de abundancia, comprando casas que no valían lo que les cobraron y hoy día están pasando penurias? No sé si hay algo nuevo que esté hoy día sufriendo las consecuencias de la burbuja inmobiliaria que ocurrió hace unos años. Muchas veces solamente por querer tener una casa, pero sin medir las consecuencias de que eso implicaba. Hermanos, el Señor dice allí en Proverbios, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Así que ten cuidado con los préstamos. Yo sé que hay algunas cosas que nos obligan a veces a tener un préstamo. Por ejemplo, cuando se rompe el coche y necesitamos comprar otro. No es normal que tengamos en la cuenta un ahorro suficiente para comprarnos un coche de una sola vez o comprarnos una casa o algo así. En esos casos particulares seguramente necesitamos acudir a un préstamo, pero hagámoslo con sabiduría, queridos hermanos. Asesorémonos bien, no caigamos en la trampa de los bancos. Los bancos van a por tu dinero. Los bancos quieren capturar tu bolsillo, quieren hacerte esclavo de ellos, quieren que tú trabajes para que ellos se enriquezcan. Así que tengamos cuidado de cómo nos endeudamos, qué plazos se fijan, de qué forma vamos a pagar ese dinero. Tengamos sabiduría para sabernos endeudar cuando sea necesario endeudarnos, porque siempre esta verdad se aplica. Terminamos siendo siervos del que nos presta. Y aquí evitemos la avaricia. Sí, la avaricia viene de una palabra griega que es la pleonexia, que es una palabra compuesta, ¿no? Pleonexia significa tener más. Así que la avaricia se puede traducir como el querer tener más. Y es un pecado, ¿no? La avaricia. El querer siempre tener más, aun cuando tengamos lo suficiente. Es una tendencia del corazón nuestro, ¿no? Evitemos eso, no seamos avariciosos. Porque siempre queremos tener el móvil más nuevo, ¿verdad? Aun cuando el viejito todavía nos siga sirviendo, queremos el otro modelo porque nos vamos quedando obsoletos. Siempre queremos una casa mejor, siempre queremos unos zapatos que duren más, siempre queremos algo mejor. Yo no digo que en esencia esto sea pecaminoso, ¿no? El problema es cuando ese deseo se convierte en avaricia. Porque yo creo que es legítimo querer progresar. Yo creo que es legítimo querer echar para adelante. Por eso educamos a nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos puedan tener una profesión y ganarse la vida un poco más fácilmente que nosotros. Es legítimo, pero el problema es que en ese afán podemos caer en la tentación de querer tener más de lo que realmente necesitamos. Y eso es lo que llama la Biblia la avaricia, ¿no? Así que ten cuidado con las tarjetas de crédito, ten cuidado con los gastos hormiga. ¿Sí saben cuáles son los gastos hormiga, no? Aquellas monedas que vamos dejando por el camino que al final termina siendo una cantidad enorme de dinero que no vemos en qué se gastó. Sí. No sé cuántos de ustedes llevan una contabilidad doméstica. ¿Cuántos llevan una presupuesta en casa? A ver. Muy bien. Yo quiero invitar a todos los esposos, a todos los padres de familia que lleven un sistema de contabilidad, así sea muy sencillo en casa, donde tú puedas apuntar allí cuánto estás ganando, cuánto te deducen de impuestos, de todo lo que te quitan por el camino, cuánto te entra en efectivo, cuánto tienes que pagar en servicios, en alquiler o en hipoteca, en mantenimiento del coche, en los colegios, en los servicios públicos, bueno, todos los gastos que hay normalmente. Y entonces sabrás cuánto realmente te queda. Cuando tú tienes un presupuesto, te das muy rápidamente cuenta de en qué gastos superfluos estás empleando tu dinero. Eso que llamamos los gastos hormiga, ¿no? Eso de ir a tomarme un cafecito en el bar.
sí, es un euro, ¿no? No es mucho, 2 euros ahora, ¿no? Que ahora se ha puesto más caro. Y si me como una magdalena o una ensaimada, pues ahí se sube un poco, ¿no? No es mucho en el momento y parece que no va a influir en el bolsillo. Pero cuando tú tienes el presupuesto y al final de mes sumas todo lo que gastaste en los cafecitos, en las ensaimadas, vas a darte cuenta que es un gasto importante. Y entonces vas a corregir esa tendencia, ¿no? Ya no hace falta ir cada día al bar. Te puedes hacer un café rápidamente en casa o comprarte una cafetera aquí en la oficina y hacerte tu cafecito. Queda más rico, te lo sirves tú en el momento que quieras y te vale muchísimo menos que ir al bar. Hay una cultura española que es la del bar. A muchos españoles les gusta el bar, ¿verdad? Sí. Porque conversan, porque gastan tiempo allí, se toman algo y es algo cultural. Y bueno, yo no digo que sea pecado ir al bar, pero tengan cuidado con los gastos que supone esas idas al bar. Bueno, lo que ya dije, ¿no? Busca ayuda si necesitas gestionar mejor tu dinero. En alguna ocasión nos vimos en la necesidad de atender a un hermano que no sabía administrar su dinero. Pasaba muchos apuros en su casa, su esposa era mal atendida, sus hijos no tenían lo suficiente. Y comenzamos a trabajar con él, ¿no? Al final tuvimos que delegar a un hermano que estuviese a su lado constantemente ayudándole a administrar el dinero. Entonces, este hermano que tenía problemas de gestionar su dinero, cada semana se reunía con el otro hermano a decir en qué había gastado el dinero. Parece un poco fuerte, ¿verdad? Un poco estricto. Pero ese hermano en particular necesitaba esa ayuda para aprender a gestionar el dinero. Sí, porque no se trata de ganar más. A veces pensamos que es eso, ¿no? Que necesitamos un mejor salario. El problema no es tener un mejor salario. El problema es administrar el que ya tenemos. Sí, es como el tiempo. Muchas personas me dicen, es que no tengo tiempo. Tengo tantas cosas encima que no me llega para tener un tiempo con mi familia, con mis hijos. Hermano, todos tenemos 24 horas al día. Todos. Incluso el presidente de Estados Unidos tiene 24 horas al día. No tiene más tiempo. El problema es cómo gestionamos nuestro tiempo. Lo mismo pasa con el dinero. ¿Cómo gestionamos nuestro dinero? Yo creo que allí necesitamos la sabiduría del Señor para saber gestionar, administrar lo que el Señor nos da. El dinero, el tiempo, la salud, incluso la salud, también podemos hablar de eso. Nuestra relación con nuestros hijos. Para todo eso necesitamos la sabiduría del Señor. Necesitamos sabiduría del Señor. Tercera tentación de la que vamos a hablar. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto al punto que acabamos de hablar, del manejo del dinero. No sé si algunos de ustedes tienen dificultades con esto, con el manejo del dinero, que no lo saben gestionar. También, hermanos, por favor, acudan en busca de ayuda, porque si no pueden solos, no sigan batallando allí, dándole vueltas al asunto sin poder resolver. Mejor busquen ayuda de alguien que pueda asesorarlos en la gestión de ese dinero. No es humillante, es una necesidad que necesitamos acudir. Los hombres tenemos un problema de orgullo, ¿no? Y eso vamos a hablar ahora. Somos muy, muy orgullosos los hombres, más que las mujeres. Bueno, ahora con el tema del feminismo se ha volteado un poco la tarta, pero normalmente somos más orgullosos que las mujeres. Y vamos a abordar entonces este punto, ¿no? El orgullo. Dice C.S. Lewis lo siguiente: de acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo esto son meras picaduras de pulga en comparación con el orgullo. Fue por el orgullo que el diablo se convirtió en el diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. ¿Cómo ven esa frase? ¿Están de acuerdo con C.S. Lewis? Sí, no, es tremendo. El orgullo es una condición del corazón en la que una persona ha suplantado el gobierno de Dios por él mismo gobernarse.
Ese fue el pecado del diablo, ¿no? Él quería gobernarse, quería ser igual a Dios. Cuando tentó a Eva, le dijo exactamente lo mismo. No es que vayas a hacer algo de lo que Dios dijo, es que vas a ser igual a Dios. Wow. El orgullo allí, latente, ¿no? Igual a Dios. Y Eva cayó en la tentación y Adán siguió sus pasos. Así que tengamos cuidado con el orgullo, esa bestia que está en nuestro corazón dispuesta siempre a atraparnos, ¿no? Es un mal que todos arrastramos, tal como hablamos hace un momento, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, aquí en Barcelona es frecuente ver turistas que van por el camino. Si tú prestas atención a un turista que está perdido y que va con su esposa, mira que siempre es la mujer la que pide ayuda. Nunca el hombre pide ayuda. Sí, puede estar perdido, lo más perdido del mundo, y no pide ayuda porque es muy orgulloso, ¿no? La mujer, en cambio, no tiene ningún reparo en parar al primero que pase por el lado y preguntarle, oye, ¿dónde queda tal parte? Y busca la ayuda. El hombre no, el hombre abre su mapa, el GPS e intenta darle instrucciones a la mujer y tirar adelante. Eso es parte de nuestro orgullo, ¿no? Los hombres somos bastante orgullosos. En el Antiguo Testamento se utiliza una palabra que la leemos, es la palabra fama. Sí, en el Antiguo Testamento esa palabra básicamente significaba el buen nombre, ¿no? El buen testimonio, la buena reputación de una persona. Y con el paso del tiempo se convirtió más en un sinónimo de popularidad. Sí, hoy día cuando hablamos de fama hablamos de popularidad, no hablamos de buena reputación, ¿no? De hecho, la mayoría de los famosos tienen mala reputación. Sí, o sea, sus vidas son un desastre completo, pero son muy famosos y ganan dinero por eso. Pero cuando la fama se mezcla en un cóctel explosivo con el orgullo y la soberbia, tenemos una bomba de tiempo entre manos, queridos hermanos. Así que tengamos cuidado con eso, con la fama, con los seguidores. Ahora que se usa mucho esto en las redes sociales, no sé cuántos de ustedes manejan redes sociales o son listos con eso. La mayoría de los jóvenes lo hacen, ¿no? Yo no suelo usar redes sociales porque no tengo tiempo para eso y creo que podría ser una tentación para mí, ¿no? Entonces, más bien evito el tema de las redes sociales. No es que sea pecaminoso las redes sociales, pueden ser un buen instrumento para hablar a otros de Cristo y para mostrar verdades, ¿verdad? Pero puede ser un instrumento que se usa para adquirir una fama, ¿sí? Que puede llevarnos a apartarnos del camino sabio que el Señor quiere que nosotros andemos y caigamos en esa trampa de intentar buscar ganar preponderancia en un mundo que se ha vuelto lleno de paparazzis. ¿Saben ustedes qué es el paparazzi? Sí. Es aquel fotógrafo que va detrás de los famosos intentando sacarle foto para mostrar en el periódico al otro día, ¿no? Esos son los paparazzis, esas personas que acosan, con periodistas que van acosando a los famosos. Pues las redes sociales nos han convertido a todos nosotros en nuestros propios paparazzis. ¿Sí? O sea, nosotros hacemos las fotos, ¿no? Vamos a comernos una hamburguesa, una pizza y ahí está, madre. ¿Sí? Haciéndonos la foto con la pizza, con lo que estemos comiendo, con el amigo tal, vamos y nos hacemos y la subimos inmediatamente a las redes sociales para que nos miren. Sí, estamos haciendo de paparazzi. ¿Ustedes creen que vale la pena realmente que una persona que no nos conoce de nada, que no nos van a ayudar de nada en absoluto, vean mi foto con mi esposa comiendo en un restaurante X? ¿Sirve de algo eso? Eso más bien nos está llevando cautivos a un proceso de intentar esto que acabo de decir, ¿no? De ganarnos una fama que luego nos tiene cautivos. Sí. Y ya tenemos que seguir esa ruta y ya no tenemos entonces que sacar la foto solamente en el restaurante del domingo, sino cada día estar enviando la siguiente foto porque nos volvemos obsoletos en las redes sociales si dejamos de publicar 2 días, ¿verdad? Así que tengamos cuidado con ese tema, queridos hermanos. No robemos la gloria que solamente le pertenece al Señor y por favor, intentemos guardar la intimidad de nuestra casa, de nuestros hijos.
¿Cuántos padres hay constantemente subiendo fotos de sus hijos pequeñitos por internet? ¿Qué sentido tiene eso? Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué sentido tiene que suban las fotos de sus hijos en internet? Ahí van a quedar toda la vida las fotos de sus hijos. ¿Es provechoso para ellos, para tus hijos? ¿Es provechoso para ti? ¿Te pagan por eso? No sé qué provecho realmente hay en que estemos subiendo constantemente fotos de nuestros hijos como parte del día a día. Algunas señales de peligro con respecto a este tema, ¿no? El tema del orgullo, de la fama, del buen nombre. Primer peligro, comenzamos a ver a los demás como inferiores. Dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que si nosotros comenzamos a pensar en que como cristianos somos más espirituales, somos más dedicados, somos más inteligentes, leemos más libros, estamos mejor formados, somos más capaces que el otro, es una luz amarilla que se está encendiendo en nuestro corazón con respecto al orgullo, queridos hermanos. Está indicándonos esa forma de ver a los demás hermanos de que nuestro corazón se está volviendo vanidoso, orgulloso. El Señor nos dice que nosotros debemos tener a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿eso es realidad en tu vida? ¿Ves a los demás hermanos como superiores a ti? Es una pregunta que debemos hacernos constantemente, ¿no? ¿O estoy yo como el dicho que hay por allí, ¿no? Que te dan una palmadita en la espalda y se te hincha el pecho, ¿no? Somos unos animales extraños, ¿no? No podemos recibir ninguna felicitación porque enseguida se nos suben los humos. No, hermanos, seamos humildes. La humildad es un rasgo del carácter del Señor Jesucristo que nos manda a cultivar. Es el antídoto al orgullo, cultivar la humildad. ¿Cómo cultivamos la humildad? ¿Cómo cultivas tú la humildad? Si nosotros pensamos en Hitler, por ejemplo, en Stalin, y tenemos una línea, llamémoslo allí, una línea imaginaria, imagínate que aquí está la línea, de santidad, de buena persona. ¿Dónde ubicarías a Hitler y Stanley? Por aquí por el suelo, ¿verdad? Sí. Están por allá, lo peorcito. ¿Dónde te ubicas tú? Ah. Ahí al ladito. ¿Saben cuál es el problema, hermanos, con este tema de creernos mejor que otras personas? Es que siempre buscamos compararnos con alguien que es peor que nosotros en algún área de la vida. ¿Sí? Si sabemos que esa persona dice más mentiras de las que yo digo, entonces me comparo con él y entonces me siento más elevado, ¿no? Wow, soy mejor persona que él porque no digo tantas mentiras. Entonces siempre tenemos la tendencia a compararnos con aquellos con los cuales podemos llegar a ser un poquito mejores. Entonces, claro, miramos de reojo a Hitler y a Stanley, ¿no? Ustedes son lo peorcito. Están lejos de la santidad. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que la línea de comparación no es esta. La línea de comparación está por allí arriba y se llama Jesucristo. Esa es nuestra baremo, esa es nuestra línea de comparación. Y entonces cuando tú te comparas con Cristo, ¿cómo te ves? Nos vemos miserables, hermanos. Nos vemos miserables delante de Cristo. Y así somos. Y así son mis hermanos. Entonces, comparémonos siempre con el Señor Jesucristo y no con otras personas. Porque siempre vamos a encontrar personas que van detrás de nosotros. Y con esas son las que solemos compararnos. No con las que van delante de nosotros, sino con las que van detrás. No, nuestra línea de referencia es el Señor Jesucristo y por lo tanto me falta
kilómetros. No, en esta vida no llegaré, nunca. Pero lo miro a Él y sigo adelante. Ese es el mandamiento, ¿no? Entonces, hermanos, cosas prácticas, siempre debemos pensar en lo siguiente. Aquí en la iglesia seguramente se predican doctrinas claras de la palabra del Señor. El problema es, ¿cómo hago para traducir esa doctrina en mi día a día, en mi vida? ¿Cómo hago para traducir, por ejemplo, la doctrina de la providencia del Señor en mi vida cotidiana? Si la predicación del domingo pasado versó sobre cómo el Señor tiene el control del mundo a través de la providencia y cómo mueve los hilos para que todo se ejecute según sus propósitos, eso fue lo que enseñó el pastor el domingo pasado, y eso en mi vida, ¿cómo lo vivo? Es un ejercicio que todo creyente debe hacer, porque si no el discurso del pastor entra por aquí y el próximo domingo ya no me acuerdo de qué predicó el pastor. ¿Sí? Entonces, cuando comienzo a ver al Señor actuando en mi vida a través de lo que Él me enseña en su palabra, en mi día a día, en mi familia, en mi trabajo, en mi propia personalidad, entonces las enseñanzas quedan arraigadas en mi corazón. De otra manera, estamos haciendo que mi pastor se esfuerce tanto preparando un sermón, consultando tantas fuentes, orando al Señor, y quizás su trabajo está siendo perdido, porque no me acuerdo del sermón de hace 15 días. Hermanos, yo soy pastor y digo que eso es desalentador. Cuando yo pregunto a mis hermanos, a los míos, ¿de qué trata el sermón o qué punto te llamó la atención? A veces el mismo domingo. Paso saludando a los hermanos al terminar el culto. Hermano, me dicen, qué buen sermón. Le pregunto, ¿y qué punto del sermón te gustó? Y no saben decirme. Eso me siento un poco desalentado, ¿no? Cuando pasa eso. Entonces, hermanos, si tú quieres ayudar a tu iglesia, si tú quieres ayudar a tu pastor, ponle atención al sermón y vívelo en tu vida. Vívelo en tu vida. Y así vas a crecer en dependencia del Señor, vas a crecer en humildad, porque sabes que el Señor siempre, siempre, cada domingo, te habla a ti. No al vecino que está a tu lado, no a tu mujer que viene aquí peleando contigo, a tus hijos que están allí un poco rebeldes. Habla a ti, a tu corazón, a tu vida. ¿Qué te está diciendo el Señor a ti? Esa es la pregunta. Entonces, hermanos, cada sábado, por favor, en la noche o en el día, a la hora que tú ores, pídele al Señor que te hable el domingo a tu corazón. Pídele con todo tu corazón, Señor, háblame mañana porque necesito de ti. Háblame. Haz que mis oídos estén atentos y que pueda poner por obra lo que tú me quieres enseñar. Y así vas tú cultivando tu humildad delante del Señor. Bueno, me salí un poco del guión. Perdónate. Sí. Bien. Sí, hay varias señales de peligro dentro del tema de la humildad, el querer enseñorearte de los tuyos. El Señor nos ha llamado a ser líderes en casa, pero el liderazgo en casa no significa de ser nosotros el Señor de la casa. El Señor de nuestra casa ya está, es el Señor Jesucristo, Él es el que manda. Yo soy solamente un instrumento que el Señor quiere usar para guiar a mi esposa, para guiar a mis hijos, para enseñarles a amar al Señor. Esa es nuestra labor como padres, como esposos. No es hacerme el Señor de la casa y que yo diga una palabra y si tiene que cumplir a rajatabla y que doy la última golpe en la mesa y que dicto todas las cosas que se tienen que hacer en casa. Así que cuando tú te ves enseñorearte de tus hijos o de tu esposa, es una señal de alarma de que tu orgullo está allí un poco haciendo de las suyas en tu corazón. Por último, muy rápidamente, queridos hermanos, última riesgo para el hombre cristiano: la pereza, la dejadez, el hedonismo. Dice el Señor en el Salmo 128,
Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Cuando yo leo este salmo, es uno de mis salmos favoritos, el Salmo 128, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser ese hombre. Quiero que mi mujer sea ese fruto que lleva mi labor como esposo, mi trabajo. Y aquí el Señor me manda justamente a eso, a trabajar. A trabajar. Y entonces seremos bienaventurados y nos irá bien, dice allí. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres prosperar? Obedece al Señor y trabaja duro, querido hermano. Trabaja duro en tu santificación, trabaja duro en tu trabajo secular, haz las cosas para Él y así te irá bien. Teme al Señor, trabaja arduamente, sé valiente y abandona la pereza. Hermano, estamos asistiendo también a una época en donde se está cultivando mucho lo que llamamos el hedonismo, es decir, el pasarlo bien. ¿Sí? Todo el mundo está vendiendo la idea de que el objetivo de la vida es pasarlo bien. Y nosotros ingenuamente hemos mordido el anzuelo y pensamos que efectivamente nuestro objetivo en la vida es pasarlo bien. Yo quiero que alguien me muestre, si ese es el objetivo de la vida, ¿dónde está aquí en la Biblia? Cuando la Biblia lo que me está diciendo es que en la vida vamos a sufrir, que en la vida vamos a tener que cargar una cruz, que en la vida nuestros enemigos van a ser los de nuestra propia casa, que se van a burlar de nosotros, que se hicieron con Cristo lo que hicieron, que no harán con nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. En la Biblia nunca nos dice que vamos a pasarlo bien en esta vida. Pero el mundo está mostrándonos una completa distorsión del llamado al que todos estamos recibiendo del Señor. Cualquier señal de sufrimiento es vista como una catástrofe. Y por eso hay tantos suicidios hoy día. Por eso hay tanta depresión hoy día. Los que somos mayores recordarán tiempos de atrás cuando se hablaba de depresión. No se hablaba de depresión. Estábamos tristes un tiempo porque moría un familiar o por la razón que fuese. Estábamos tristes, pero tirábamos adelante, ¿verdad? Pero hoy día se habla de depresión, pobrecito, está deprimido, está en la cama no sé cuántos tiempos, entonces tiene que dársele medicamentos para que esté bien, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nos están enseñando que sufrir, que no estamos llamados a sufrir, que cualquier dolor en el mundo es algo indeseable. Y la Biblia nos dice todo lo contrario. Aquí estamos llamados a sufrir. El cristiano está llamado a sufrir, querido hermano. Si tú te has hecho cristiano, como dice la palabra, echa cuentas, a ver si quieres ser cristiano. Siéntate ahí y echa cuentas, porque te va a costar la vida. No es que te va a costar algo de ti, te va a costar la vida. Tienes que entregar tu vida si quieres seguir al Señor. No es una partecita de tu vida, es todo tú que cuesta servir a Cristo. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a ser creyente de verdad? Pues tienes que estar dispuesto a dejarte por completo en manos del Señor. No sé si ustedes lo ven como buena o como mala noticia, pero parte de predicar el Evangelio es decir la verdad de la palabra. ¿Sí? No es pintar pajaritos de oro. No, hermanos, cuando nos hacemos cristianos no terminan nuestros problemas, quizás comienzan nuestros problemas. Pero benditos problemas nos ayudan a crecer en santidad, se nos ayudan a mirar a Cristo, se nos ayudan a postrarnos delante de Él y buscar su gloria. Benditos sean esos problemas. Una última nota con respecto a esto de la pereza. Hermanos, la pereza a veces la definimos solamente como la vagancia, ¿no? Como el hacer el vago, como no hacer nada. Pero muchas veces la pereza significa el ocuparnos tanto en aquellos que nos gusta para no hacer aquellos que nos cuesta tanto hacer. Eso también es pereza. Y somos muy hábiles en eso, porque nos sentimos ocupados, ¿no? Haciendo aquello que nos agrada tanto.
y dejamos de hacer cosas que realmente son importantes. ¿Sí? Dejamos de hablarnos con nuestros hijos porque es un trabajo hablar con los hijos, buscar el espacio, usar las palabras apropiadas, lidiar con la rebeldía de ellos es un trabajo arduo. Y entonces nos ocupamos en muchas cosas y la excusa es: estoy tan ocupado que no me queda tiempo de atender a mis hijos. Entonces dejamos de mirar las prioridades como el Señor nos manda, ¿no? Es parte de la definición de pereza, es esa, ¿no? Ocuparnos tanto en lo que nos gusta para no hacer aquello que no nos gusta tanto. Bueno, hermanos, no sé si hay preguntas, si hay tiempo para preguntas, un poquito. Ya terminamos aquí. Es que me olvidé de advertirle a Juan Manuel que él tenía que decirme ya hasta aquí, porque si no yo puedo seguir de largo. Bueno, hermanos, muchas gracias por la atención. Ruego al Señor que esto pueda ayudarles a crecer en el Señor, en santidad, a sentirse vulnerables ante el pecado y acudir a su gracia siempre. Porque es verdad que el pecado es grande, pero la gracia del Señor es mayor. Así que siempre tenemos esperanza en Cristo. Amén. ¿Oramos? Padre, queremos darte las gracias porque sabemos, Señor, que tú eres el más interesado en nuestra santificación, más que nosotros, Padre. Y por eso queremos rogarte que por medio de tu Espíritu, por medio de tu preciosa palabra, por medio de tu iglesia, tú nos ayudes a crecer en santidad, oh Señor, porque a eso tú nos has llamado, Padre, a crecer a la estatura de Cristo, a mirar a Cristo como nuestro referente y a crecer mirándolo a Él, Señor, y no mirándonos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a lidiar con las tentaciones que están a la esquina, que están a la orden del día, y que no estamos exentos de sufrir esas tentaciones. Guárdanos, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos a huir de la tentación, a no creer que somos suficientes, que tenemos la suficiente fuerza o la suficiente bondad o la suficiente capacidad para vencer la tentación, cuando lo que tú nos has mandado es a huir de ellas. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y correr a la tentación, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.